Y el caso de Venezuela será uno de los temas a tratar en el foro. El crimen organizado secuestra las democracias en América Latina de este 23 de octubre. Este evento, que tendrá lugar en Miami, reunirá por tercer año consecutivo a un grupo de expresidentes, jefes de Estado y líderes regionales. La reunión, organizada por la Cátedra Pedagógica MESERN y la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, tiene como objetivo analizar cómo el crimen organizado constituye una de las principales amenazas para la democracia en la región. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, el de Colombia, Andrés Pastrana, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, serán solo algunos de los oradores. Para hablar de este foro nos acompaña Asdrúbal Aguiar, director ejecutivo de IDEA y profesor visitante del campus Wolfson Miami-Dade College en Downtown Miami. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Grato, placer saludarte y muchas gracias por la llamada. Para empezar, vamos a retomar el título, el nombre de este foro. ¿El crimen organizado secuestra las democracias en América Latina? Es la gran pregunta. Bueno, esa es una pregunta que tiene respuesta ya en algunas de las realidades que se están viviendo en la región. Es una expresión, por cierto, que alude a la figura de los estados criminales, de los narcoestados, de los estados contrabandistas, que eran propias fundamentalmente de la situación política de algunos países africanos. Pero hemos visto que se ha trasladado a Venezuela. Ya no es solo el caso de Surinam, que ha sido objeto de estudio por las academias en Estados Unidos, sino que el escándalo de Lavallato y Odebrecht, que ha tocado a Brasil, la misma circunstancia que se dio con los gobiernos de los Kirchner en Argentina, la penetración activa del narcotráfico en las estructuras de gobierno en la vida venezolana, son manifestaciones inéditas dentro de este cuadro regional que apreciamos. Esta materia obviamente la vamos a trabajar el próximo día 23 desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde en el campus del Miami-Dade College, con la presencia de los expresidentes Frei de Chile, Lacalle de Uruguay, el presidente Magua de Ecuador, y como bien lo señalaba usted, el presidente Pastrana, el presidente Quiroga, el presidente Miguel Ángel Rodríguez y el secretario general de la OEA. Obviamente la preocupación reside fundamentalmente en que en el pasado era muy fácil discutir la alternativa entre democracias electas por el voto popular y directo y las dictaduras de carácter militar. A finales del siglo XX el gran tema era gobiernos electos a través del voto que degeneraban en verdaderas autocracias y vaciaban de contenidos los estándares de la experiencia democrática. Hoy en día tenemos una situación que escapa a la racionalidad política, que no tiene aparentemente una solución de naturaleza política tradicional, que responde más a los cánones de la seguridad, y es organizaciones de carácter criminal, fundamentalmente narcoterroristas, que han secuestrado los poderes de los estados para a partir de allí expandir sus negocios ilícitos a nivel transnacional. Y en ese sentido, obviamente, Venezuela es uno de los emblemas lamentables que tenemos en esta experiencia. ¿Y qué pasa con países como Colombia, por ejemplo, que ha firmado ya un acuerdo de paz, que está en la implementación de este acuerdo, pero que definitivamente vive situaciones totalmente diferentes en cada departamento, incluso en la zona limítrofe, en la zona donde tradicionalmente operaba la guerrilla de las FARC o que opera el ELN? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en países como Colombia? Bueno, es una situación que tendrá que ser considerada y escucharemos las opiniones, en este caso, no solo de los expresidentes, sino de los expertos académicos norteamericanos que van a participar en este foro, entre ellos Nazar Haddad, que viene de la Universidad de Seguridad Nacional de Washington. Pero todos sabemos y está a la vista que el tema de los acuerdos de paz ha dado no solo mucho que debatir dentro del escenario colombiano. Se firmaron los acuerdos, pero no fueron aprobados mediante el voto popular que en su momento se aspiraba. Y a pesar de los acuerdos, se han incorporado a la vida política
personas que procedían no solo de la violencia, sino fundamentalmente del narcotráfico. Y aquí cabe hacer una consideración muy particular porque cuando se firman los acuerdos de paz, por ejemplo, en los países centroamericanos, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, se trataba fundamentalmente de confrontaciones que se daban por razones esencialmente ideológicas y era fácil resolverlas, repito, a través de una racionalidad política con asistencia internacional. Esta disyuntiva, que por cierto se le ha planteado a Colombia, es una disyuntiva inédita porque es la negociación, dicho en términos concretos, entre el crimen y la ley, entre quienes han insurgido no por razones políticas, quizás lo hicieron al principio de sus actividades a mediados de los años 50 del siglo pasado, pero que al final terminaron siendo básicamente organizaciones de carácter delictivo, organizaciones de carácter criminal dedicadas al negocio del narcotráfico. Y allí uno obviamente se pregunta, ¿fue la ley la que en definitiva claudicó ante la estructura del narcotráfico y ha tenido que buscar una suerte de modus vivendi para poder seguir adelante? ¿O no? ¿Qué fórmulas se pueden utilizar para resolver este tipo de situaciones como la planteada justamente en el caso venezolano? La colombiana está todavía en una fase de ensayo, repito, y está sujeta a un debate cuya experiencia todavía no se conoce ni ha cristalizado cabalmente, ¿no? Y en el caso de México, porque a lo mejor si nos vamos a indicadores con números, en el caso de homicidios, de la infiltración, incluso del narcotráfico en los gobiernos estatales, en comparación con los departamentos en Colombia, ¿cómo se encuentra esa democracia en el Estado mexicano cuando vemos que ya comienzan a surgir grupos de autodefensas en más de la mitad del territorio mexicano? Bueno, fíjese que esos son uno de los grandes desafíos que tenemos planteados por delante. En el caso de México, es cierto que el narcotráfico había penetrado a las estructuras políticas, había contaminado algunos órganos de carácter municipal y legislativo, algunas gobernaciones, tocaba a funcionarios de la estructura del Estado, pero repito, lo inédito en el Estado narcocriminal o en el Estado ilegal o en el Estado contrabandista, como lo llaman algunos estudiosos africanos, la situación es distinta porque no se trata de que el crimen penetra en la estructura del Estado, sino que, viendo la experiencia venezolana, se trata de que el crimen secuestra la estructura del Estado y la asume, en este caso, en su totalidad. Fíjese que la experiencia venezolana es bastante ilustrativa. Cuando se inicia esto que se ha conocido como la Revolución Bolivariana en el año de 1999, los índices por homicidios estaban situados en 4.500 al año como promedio para diciembre de 1998, que fue justamente la última administración de Rafael Caldera, de la que yo fui, por cierto, ministro de Relaciones Interiores. Esos homicidios saltaron en escalera en el curso de los decenios siguientes y llegaron a un promedio aproximado de 26, 28 mil homicidios al año, sumando el periodo de gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro, más de 230 mil homicidios como consecuencia justamente del negocio del narcotráfico, los ajustes de cuenta, la venta al detal de la propia droga, ¿no? Sin contar los efectos letales que ha tenido el que se haya trasladado la industria multinacional del narcotráfico de Colombia hacia Venezuela para desde allí expandirse fundamentalmente hacia África, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Una última pregunta. Usted pone de ejemplo la situación de Venezuela, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Argentina, que dejó atrás la etapa de los Kirchner y ahora hay un gobierno de derecha? ¿Qué pasa en Ecuador, donde quedó atrás Rafael Correa y vemos un presidente que parece que le da cara a esa situación? ¿Qué pasa en un Bolivia o en un Brasil, que vienen elecciones y el candidato puntero es un candidato de derecha? Justamente un contraste de lo que venía haciendo esa izquierda en ese Brasil. Sí, bueno, fíjese lo siguiente, yo allí he pensado y he tratado desde el ámbito académico de ir eliminando fundamentalmente
extrapolación entre izquierda y derecha, porque el negocio criminal y el negocio del narcotráfico no tiene sesgos ideológicos, y todo lo contrario. Si bien se ha tratado fundamentalmente de gobiernos de izquierda, en el caso de Argentina se conocía ya de la penetración de la estructura del narcotráfico que viajando de Colombia pasaba a Venezuela, se incorporaba a Argentina e incluso nutrió una de sus campañas electorales. El tema del crimen toca a la izquierda y a la derecha, pero ciertamente uno nota cómo en el caso, por ejemplo, del gobierno del presidente Macri, ha tenido graves dificultades por las confrontaciones justamente con estas estructuras que se nutrieron de dineros criminales durante el tiempo en que estuvieron en el poder, y que hoy en día, cuando pasan a los escenarios de la oposición, no es que quedan totalmente desvalidas, sino que quedan con recursos para seguir confrontando en este campo. Llama poderosamente la atención también en el caso de Brasil, que la gente pone el énfasis, por ejemplo, en el caso del señor Bolsonaro, que se dice, bueno, es que él procede de la estructura militar. En Venezuela hay un régimen militar también, y es un hombre de derecha. Sí, pero vemos a un candidato que regularmente va desde su sede política a la cárcel para tratar de asesorarse y orientarse fundamentalmente con un expresidente que no es que ha sido señalado de la Comisión de Delitos Políticos, sino que ha sido condenado fundamentalmente por hechos muy graves de corrupción. Entonces, ciertamente que uno observa que en los estados democráticos lo racional es que ciertamente no haya un debate en donde se busque un sincretismo de laboratorio entre la ley y el crimen, sino prevalezca la ley, prevalezca el Estado de Derecho y sea respetado por unos y otros en estas circunstancias. Así que yo veo que en América Latina hay una situación que en este sentido también va avanzando progresivamente hacia procesos de recomposición, pero tuvieron suerte en el caso de los argentinos, en el caso de los brasileros, de ir encontrando su camino por las vías de carácter democrático. Pero fíjese que no es la experiencia de Venezuela, que fue fundamentalmente el eje central de expansión que usó la industria petrolera. Se fortaleció con los dineros de la criminalidad, fundamentalmente el narcotráfico, para anclarse y enraizarse dentro de una estructura de poder que no cede en ninguna posibilidad para poder abandonar su realidad política. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿esto tiene una solución de naturaleza política o de otra naturaleza? Ese es un tema que justamente hay que evaluarlo no solo en el ámbito de la práctica política, sino también como ejercicio novedoso dentro del campo de la ciencia política en el momento actual. Así la invitación para acudir a este evento es Asdrúbal Aguiar, director ejecutivo de IDEA. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes por su invitación.